Vamos a resolver el problema 5 del seminario 11, en el cual tenemos que calcular la constante de equilibrio de una reacción a partir del dato de la constante de equilibrio de otras dos reacciones que están relacionadas. Las dos reacciones que tenemos como datos son estas. La reacción de agua en estado gaseoso, que se descompone en hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. De esta reacción tenemos la constante de equilibrio, una temperatura. Y esta constante de equilibrio de esta reacción va a ser la concentración de hidrógeno al cuadrado por la concentración de oxígeno sobre la concentración de agua al cuadrado. También podemos, por supuesto, invertir el valor de la constante invirtiendo este cociente, ¿no? 1 sobre la constante 1 va a ser la concentración de agua al cuadrado sobre la concentración de hidrógeno al cuadrado por la concentración de oxígeno. La otra reacción, cuyo valor de constante tenemos a la misma temperatura, es la reacción de la descomposición del dióxido de carbono en monóxido de carbono y oxígeno. La constante de equilibrio de esta reacción, cuyo valor tenemos como dato, va a ser la concentración de monóxido de carbono al cuadrado por la concentración de oxígeno sobre la concentración de dióxido de carbono al cuadrado. Y la tercera reacción, cuya constante a la misma temperatura es la que tenemos que averiguar, es esta reacción, la reacción entre dióxido de carbono gaseoso con hidrógeno gaseoso para dar agua gaseosa y monóxido de carbono gaseoso. Entonces, la constante cuyo valor tenemos que averiguar, la expresión de la constante de equilibrio va a ser la concentración de agua por la de monóxido de carbono sobre la de dióxido de carbono y la de hidrógeno. Observamos que si elevamos al cuadrado el valor de la constante, también elevamos al cuadrado esta expresión y nos queda entonces la constante 3 al cuadrado igual a la concentración de agua al cuadrado por la de monóxido al cuadrado sobre la de dióxido de carbono al cuadrado y la de hidrógeno al cuadrado. Entonces, vemos que si multiplicamos la inversa de la constante 1 por la constante 2, nos queda agua al cuadrado sobre hidrógeno al cuadrado por oxígeno. Eso es la inversa de la constante 1, y la constante 2 es monóxido de carbono al cuadrado por oxígeno sobre dióxido de carbono al cuadrado. Cancelamos la concentración de oxígeno y nos queda la concentración de agua al cuadrado por la de monóxido de carbono al cuadrado sobre la de hidrógeno al cuadrado y la de dióxido de carbono al cuadrado, es decir, la constante 3 al cuadrado. Es decir, que la constante 3 al cuadrado es igual al cociente de la constante 2 sobre la constante 1. O sea, la constante 3 es la raíz cuadrada de la constante 2 sobre la constante 1. Reemplazamos por los valores numéricos de la constante 2 y la constante 1 y encontramos que la constante 3 de la reacción que buscamos tiene un valor de 2,85. Esto siempre, por supuesto, los valores de las constantes, de las tres constantes, a la misma temperatura. Tiene que ser. ¿Cómo nos damos cuenta que teníamos que hacer esto, de elevar al cuadrado? Bueno, si miramos atentamente la forma de las expresiones de estas constantes de equilibrio, vemos que la constante de equilibrio de la reacción que nos interesa involucra al dióxido y al monóxido de carbono, al agua y al hidrógeno. Y vemos que en las expresiones de estas otras constantes, todas esas especies, el hidrógeno, el agua, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono están todas elevadas al cuadrado. Por eso es que nos damos cuenta que tenemos que elevar al cuadrado el valor de la constante 3 y la expresión de la constante 3. Y si no nos damos cuenta, bueno, es cuestión de probar hasta llegar. Muy bien, ya encontramos lo primero que nos pedía. Y después nos dice que a otra temperatura, la temperatura de 950 Kelvin, la constante 3 tiene un valor de 0,368. ¿no? La constante depende de la temperatura. A la primera temperatura que calculamos tenía un valor de 2,85. Bueno, a otra temperatura tiene un valor de 0,368. Entonces, esta reacción, toda en fase gaseosa, tiene una constante de equilibrio de 0,368. No nos dice si esta constante es Kc o Kp, pero realmente no importa, porque recordemos la relación entre Kp y Kc era esta. Kp es igual a Kc por RT a la delta n. En esta reacción delta n, la diferencia de coeficientes estequiométricos de las especies gaseosas es 0, ¿no? 1 más 1 menos 1 más 1 es 0, o sea que Kp es igual a Kc en este caso. Por eso no nos menciona cuál es la constante. Podemos usar Kp o Kc. Como el dato que nos da es en presiones y lo que nos pide es presiones, bueno, vamos a trabajar con presiones, pero también podríamos pasar las presiones a concentraciones y trabajar con concentraciones. Es lo mismo. Bueno, nos dice que partimos de una mezcla equimolar de reactivos. Equimolar significa igual cantidad de moles. Significa que tenemos entonces los mismos moles de dióxido de carbono que de hidrógeno. Y de estos dos no tenemos nada. Todo con una presión de 4 atmósferas. Entonces, la presión va a ser los moles totales de gas por RT sobre B. Y la presión total es de 4 atmósferas. Como los moles de dióxido de carbono y de hidrógeno son iguales, quiere decir que cada uno aporta la mitad de la presión. La presión de dióxido de carbono es 2 atmósferas y la de hidrógeno es 2 atmósferas. Muy bien.
trabajamos entonces con las presiones, ¿no? Estas van a ser las presiones iniciales. Como las presiones, como vemos a una temperatura constante, presiones son proporcionales a las concentraciones, podemos directamente trabajar con las presiones y sumar o restar presiones. Entonces, las presiones iniciales son 2 atmósferas y 2 atmósferas, 0 y 0 para los productos. La reacción avanza hasta alcanzar el equilibrio y se genera una presión X de monóxido de carbono, X de agua, y nos va a quedar una presión 2 menos X de dióxido de carbono y 2 menos X de hidrógeno. Kp es el producto de las presiones de monóxido por el agua sobre el dióxido de carbono y el hidrógeno, o sea que va a ser x por x sobre 2 menos x por 2 menos x, o sea x cuadrado sobre 2 menos x al cuadrado, y eso es igual a 0,368, que es el valor de la constante de equilibrio de esa temperatura. Bueno, reagrupando nos queda esta ecuación cuadrática, que la resolvemos y nos da las dos soluciones. Una solución es inaceptable porque nos da un valor de menos 3,08, no es aceptable una presión negativa, y este es el valor que tomamos, 0,755. Eso es X, o sea que las presiones del monóxido de carbono y del agua son iguales a X, y las del dióxido de carbono y el hidrógeno son 2 menos X, o sea 0,755 para el monóxido de carbono, 0,755 para el agua, y las presiones de hidrógeno y dióxido de carbono 1,245 para ambas.